poder avanzar. Paz y gracia del Señor, hermanos. Hermanos, bueno, es más o menos qué ayuda o qué consejos podrían dar de pronto a la iglesia y a los padres presentes aquí cuando de pronto sabemos que el mundo es bien intencional con nuestros hijos y que viene arrastrándolos, y más que todo lo hago como un énfasis en la juventud, de pronto que cómo debería ser un padre intencional o la iglesia intencional, con el fin pues de demostrarles que el evangelio no es tan rígido, que no es un yugo pesado, y mantener ese equilibrio. Y adicional a eso, ¿qué literatura de pronto podrían recomendar como un buen consejo para los padres que podamos estudiar y de pronto instruirnos más en este asunto? Muy bien. La gente que está viendo en línea va a pensar que fue el rapto y yo me quedé. No, hermano, no, o sea, ellos están comiendo pan atrás. Muy bien. Hermanos, con respecto a la crianza de los hijos, miren, hay varias cosas varias cosas. Lo primero, yo creo que en la crianza tiene que haber dos elementos muy importantes. El primero es gozo y alegría, y el segundo, disciplina estricta. ¿Qué es lo que yo trato de hacer? Pues particularmente con nuestro hijo que tiene 8 años, el bebé acaba de nacer y seguramente pronto voy a empezar el proceso con él. Pero con mi hijo Santiago, lo que trato y no lo estoy diciendo porque yo sea el modelo perfecto, sino que pues estoy acá y trato de contarles un poco lo que hacemos. Que generalmente lo que pasa en nuestra interacción con nuestros hijos sea gozo y alegría. Es decir, con mi hijo él se me monta encima, le gusta que juguemos peleas y jugamos peleas y nos damos duro realmente, y nos divertimos. La mayoría de las noches él a veces se duerme con hipo de los ataques de risa que tenemos por la noche. O sea, eso es lo que caracteriza nuestra casa, ¿sí? Pero al mismo tiempo quiero mostrarle que si él desobedece, o sea, ya la cosa ya no va a estar tan divertida, ¿sí? Entonces yo quiero que él tenga toda la confianza de que se pueda acercar a mí, de que puede jugar conmigo, de que podemos hacer todo tipo de juegos con confianza, pero al mismo tiempo que sí, como que también tema a su papá. Y hay personas que no entienden esos dos conceptos, pero esos dos conceptos son muy similares a la relación que tenemos con Dios. Tenemos confianza. Por supuesto, la confianza que mi hijo tiene conmigo no es la tan confianza que yo puedo tener hacia Dios, porque yo soy de la misma naturaleza de Él, mientras que con Dios no, Él es Dios el creador. Pero en cierto sentido tenemos una confianza, una cercanía con Dios, pero al mismo tiempo hay un temor reverente. Entonces creo que eso tiene que cultivarse en las casas. Que los hijos tengan confianza, que puedan hablar con sus papás, que pueden jugar, reírse, que no todo es como prohibición, pero al mismo tiempo como cuando tú desobedeces, cuando tú pecas, es muy fuerte la situación y va a haber temor de fallar al papá y por supuesto a Dios por implicación, porque cuando él desobedece a sus papás está desobedeciendo a Dios. Entonces creo que si uno puede mantener ese equilibrio en mente siempre, es de mucha bendición. Si puede mantener disciplina, pero al mismo tiempo gozo. Ese yo creo que es un consejo fundamental. Ahora otra cosa, yo creo que uno tiene que perderle el temor a los hijos. Los papás van creciendo y como que le empiezan a tener miedo a los hijos, como miedo a su desaprobación, miedo a que entonces pidieron algo y uno les dijo que no y entonces se van a poner tristes. Entonces como que el papá se siente que es como, por ejemplo, Santi, en estos días estábamos en una fila, estoy aburrido, estaba en una fila para que nos entregaran algo y yo le dije, pues es que sí, uno en las filas se aburre, o sea, eso es la vida.
O sea, yo no soy como el recreacionista de Santi, ni nada, estamos en una fila, yo también estoy aburrido, también, pues, o sea, como que le enseño cuál es la realidad de la vida también, ¿sí? Pero a veces es como, no, pues está como falta de entretenimiento, le va a pasar el celular rápido para que miren, ¿por qué? No, es que estar aburrido es parte de la vida también, ¿sí? O sea, para estar sin hacer nada, yo le digo, mire, yo tengo una biblioteca gigante, coja uno de mis libros y arranque, o sea, entreténgase de alguna forma, ¿sí? Pero a veces uno tiene como temor a la desaprobación del hijo. Entonces hay que dejar de tener temor de los hijos, ¿sí? De su desaprobación. Otro consejo importante es, bueno, esto que digo es porque también estoy pasando tiempo con ellos y dándoles tiempo que es de bendición. No es como aprovechar como, no, pues nunca estoy con ellos y quieren jugar conmigo y como, no, yo no soy tu recreacionista. Bueno, no, porque sí he estado, pero no puedo estar siempre, no es lo único que hago, ¿sí? Otra cosa importante es tratar de ser como un muro de contención y resistir. Por ejemplo, lo del celular. Yo le diría a los papás, traten de aguantar lo más posible. Si un papá quiere que su hijo deje de ser niño, entonces dele un celular. Esa es la manera en cómo usted acaba la niñez del niño, ¿sí? Si usted quiere acabar la niñez rápido del niño, dele el celular rápido. Si quiere prolongar esa niñez o que sea adecuada, pues demore eso lo más posible. Creo que el celular es un peligro para un niño y creo que habría que resistir lo más posible. Tengan convicciones propias. Va a haber situaciones donde el niño llega y dice, ¿por qué no me dejan ver esto si el amiguito sí lo dejan ver? Y el amiguito es de la iglesia. Y entonces usted dice como, no, pero es que esto es por familias. O sea, esto es como, yo siempre le digo, mire, ¿cuál es su apellido? Armel. ¿Y cuál es el apellido del amiguito? Otro. Yo dije, pues allá hacen eso, aquí no. O sea, nosotros hacemos esto. Esta familia hace esto. También le digo, ¿sabes? Te puedo hacer una lista grande de cosas divertidas que hacen los Armel que no hace esos otros amiguitos. Así que no me vengas con tu cuestión de que el otro hace eso. Bueno, pues eso es lo que decidieron los papás. O a veces es porque el amiguito tiene 4 o 5 años más, ¿sí? Entonces pues hay ciertas cosas, aunque yo nunca trato de mostrarle a Santi que hay ciertas cosas pecaminosas que puede hacer después. Como decir como, esto no lo puedes ver tú, lo veo yo. ¿Qué mensaje le estoy dando? Cuando yo crezco yo peco y yo puedo pecar. No, siempre que hay algo feo le digo, los dos tenemos que taparnos los ojos y ninguno lo puede ver. Si es algo que Santi no puede ver, yo tampoco lo puedo ver. Hay ciertas cosas que pronto, no sé, algo violento, algo así, que pronto yo diría, bueno, yo creo que un adulto... Pero la mayoría de cosas, creo que si él no las puede ver, pues yo tampoco. Y le estoy mostrando a él que no es como que, mira, cuando eres grande ya vas a poder entonces ver cualquier basura. No, ninguno vemos basura porque ninguno necesita basura en su mente. Pero es como ser consistente, o sea, tener realmente convicciones para que no sean simplemente como una regla sin sentido, sino que es como una forma de pensar. Y que el niño entonces razone bíblicamente, piense bíblicamente. Si yo le digo a mi hijo que no puede ver algo y yo sí lo veo, pues si mi hijo es inteligente me va a preguntar como, ¿y por qué tú sí lo puedes ver? O sea, debe ser que tú sí puedes ver cosas pecaminosas. Entonces creo que es como realmente razonar bíblicamente y llevar a que los niños razonen bíblicamente. Son muchos consejos, pero libros buenos. Cómo pastorear el corazón de tus hijos, de Paul Tripp. Varios libros de Paul Tripp sobre crianza, hay varios de crianza. El hermano tiene otro, Ted Tripp tiene otro que, no sé cuál, Edad de Oportunidad, que es para más adolescentes. Pero todo lo de Paul Tripp de crianza es muy bueno. Este año vamos a hacer una serie sobre crianza de hijos en nuestra iglesia, que la vamos a subir a YouTube. Y otro consejo importante es tratar de criar hombres para que entonces puedan liderar hogares. Es decir, si yo tengo un niño, debería tener aquí en mi frente como este niño en unos años va a dirigir una casa. Los que tienen hijos hombres en casa, ¿ese jovencito está listo para liderar una familia? Bueno, esa era su tarea, prepararlo. Y luego pensar en las mujeres. Estas mujeres van a ser edificadoras del hogar.
están preparando usted mujeres que van a ser edificadoras del hogar. Esa es nuestra tarea como enfocada. Entonces, por ejemplo, a un hombre, pues ayudarlo a que pueda liderar. Por ejemplo, mi hijo en estos días quiere hacer un negocio, entonces pues tengo que ayudarle a hacer un negocio, explicarle, mire, si usted compra esto, pues no lo puede vender por el mismo precio porque pues no es negocio. Cosas así sencillas y básicas, pero ayudarle a que pueda ser un hombre valiente, que cuando ya vaya a salir esté listo. ¿Sí? Yo trato de pensar mucho en eso. Mi hijo es un hombre que va a liderar una casa, que de pronto va a liderar una iglesia, entonces tengo que prepararlo en todas las áreas. Y yo le he dicho algo a él, yo le he dicho, mira, ¿sabes qué? Yo te quiero enseñar todo lo que yo sé, hasta lo que yo estudié antes. Yo estudié comunicación y marketing, entonces digo, le quiero enseñar todo eso también a él. O sea, como decir, yo le puedo dar una carrera universitaria a él en la casa, porque todo lo que yo aprendí pasárselo, lo que yo aprendí en el seminario, o sea, todo eso se lo puedo pasar. Entonces, más bien ahí uno se empieza a dar cuenta, uy, me falta es tiempo para poderle pasar todo lo que tengo, lo mejor posible. Y al final, ¿saben qué? Haciendo todo lo mejor, se necesita la gracia de Dios. O sea, que Dios intervenga, porque usted puede hacer lo mejor. Hay pastores súper famosos que yo creo que hicieron un trabajo bueno en casa, y los hijos hoy en día son los rebeldes que detestan a Jesucristo, y pues eso es duro. Entonces, uno hace lo mejor, pero al final tiene que confiar que Dios haga la obra de salvación y de bendecirlos en la vida. Qué pena que me alargo tanto, pero como estoy aquí un rato, pues estoy tratando de dejarles todo lo que puedo pensar en el momento. Por lo menos en mi caso, por lo menos cuando hablo de mis hijos, cuando me preguntan de materiales también, lo que hago muchas veces es, en mi cabeza, hay muchos libros que hablan de la educación de nuestros hijos, pero yo he aprendido algo, y es que antes de tratar con esos libros, yo he tratado de avanzar mucho en mi evangelio, o sea, tratar mi corazón, edificarme yo. ¿Y por qué? Porque a veces pensamos de que la solución está en este libro, y como buscamos recetas, pero por lo menos en mi caso yo a veces tenía actitud de cosas y comencé a tratar mi corazón. De hecho, el libro Pastoreando el Corazón de tu Hijo, primero habla a papá, a mamá, y entonces estudiar la palabra no es una opción para un verdadero creyente, y menos para un padre que quiere educar hijos piadosos. Eso no es una opción. ¿Por qué? Porque le vas a tener que enseñar a tus hijos. Entonces, en estos días yo leía eso. Y también ir a una iglesia correcta. Yo lo puse en el estado en estos días. Si verdaderamente amas a tus hijos, debes llevarlo a una iglesia que le enseñes en el evangelio. Entonces, yo también, por lo menos a nivel de iglesia, como pastor, porque yo lo practiqué con mi esposa, primero nos revisamos nosotros. Revisamos nuestro corazón. Por lo menos nosotros corregíamos mal a nuestros hijos. Nuestro mismo matrimonio era moralmente correcto, pero no es bíblicamente correcto. Entonces comenzamos a revisarnos nosotros. Y cuando comenzamos nosotros a alimentarnos verdaderamente, comenzaron a haber cambios en la crianza de nuestros hijos. Entonces, a nivel de iglesia, yo como pastor siempre comenzaría con el corazón de papá y mamá, antes de comenzar directamente con el niño, porque muchas veces ahí es donde se pierde como la secuencia, como vamos a trabajar con los niños, y sí, los niños aprenden y rápido, ¿no? Pero también agarran ejemplos en la casa bien y también rápido. Entonces, yo siempre trato de enfocarme cuando pasa algo con Lucas, con Abby, yo trato de mirarme primero yo, es más, mi esposa también tiene eso, está pasando esto, tenemos que revisar. Esa es como como directo lo primero que hacemos. Está pasando esto y hay que orar nosotros. Entonces oramos y después comenzamos a actuar. Entonces, y de los materiales, Camilo, me puedes escribir, porque también hay unos libros del Dr. MacArthur muy buenos. También, por lo menos hacia los hombres, cómo educar un hombre, cómo educar una niña. Bíblicamente también hay mucho material y yo creo que podría ayudarle en eso. ¿Listo?
No sé si Yo no sé Sí, la sí. pregunta, pero para que avancemos. sí, y bueno, la pregunta que viene es la última, ¿listo? Porque los hermanos tienen que irse a descansar. Bueno, todo. Muchas gracias. Bueno, que sea la última. Es con respecto al evangelismo. Aunque el pastor ya en la introducción había adelantado parte de la respuesta, quiero saber puntualmente qué postura debemos tomar cuando a nuestros familiares o amigos les hemos compartido el evangelio una vez, otra vez, y ellos siempre lo rechazan. Es decir, debemos seguir insistiendo o orar y el Señor hará la obra. Sí, yo creo que hay que insistir, al mismo tiempo poder tener relaciones con las personas como, o sea, como si es un familiar, un amigo, o sea, uno puede hablar de otras cosas, ¿sí? Como, sí, el evangelio es la prioridad y estás buscando el alma de esa persona, pero puedes hablar de otras cosas con esa persona, o sea, cómo está su familia, cómo está tu trabajo. O sea, mostrar interés en la persona genuina, porque a veces solamente es como, solo quiero que vayan a la iglesia, y es como mi única objetivo definitivo es ese, para que su alma pueda ser salva y conozcan al Señor. Pero al mismo tiempo, poderse preocupar de la persona, servirle de alguna manera, poder decir como que puedan ver el reflejo de Cristo, y que eso haga plataforma para proclamarle el evangelio. Pues creo que sí hay que insistir, pero también servir de otras maneras. Y también hay personas que a veces, digamos, ya tienen una actitud de burla, de rechazo. Yo creo que en esos casos pues no voy a estar tirando las perlas a los cerdos, pero si se da la oportunidad, pues lo voy a hacer con paciencia, eso, pero si va a ser una cosa que va a ser para blasfemar al Señor Jesucristo, para que uno hacerle acumular más ira a la persona de parte de Dios. Entonces como orar por la persona. Hay otra pregunta que había hecho alguien allá atrás, que me estaba preguntando si había algún pecado imperdonable, ¿sí? Porque la Biblia habla del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, eso sería un poco extenso de explicar, pero voy a tratar de resumirlo rápido. En la Biblia, Dios comúnmente lo que hace es que muestra y da testimonio de sí mismo para que las personas sean salvas. En el caso, por ejemplo, del tiempo de Jesús, el Señor vino, hizo milagros, enseñó como nadie había enseñado, hizo milagros que nadie podía refutar, y fue una manifestación del poder del Espíritu que estaba capacitando al Señor Jesús en su humanidad para certificar que era el Hijo de Dios que estaba viniendo, ¿cierto? Resulta que los fariseos ven todo lo que Jesús hace y que dicen, Él hace eso por el poder de Belcebú, de Satanás. Entonces, ¿qué les contesta el Señor Jesús? Saben que ustedes llegaron a un punto de no retorno. Han cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha dado todo el tipo de muestras posibles, tal vez las muestras más grandes que cualquier persona de la humanidad ha recibido, que es tener a Jesucristo enfrente, multiplicando miles de panes, o sea, haciendo como milagros así tremendos. Entonces el Señor Jesús dice, ustedes ya, o sea, ¿qué más? No hay nada más. Hay algo muy similar a ese pecado, que realmente, ¿cuál es el pecado de fondo ahí? ¿Por qué es el pecado imperdonable? Porque es el pecado de incredulidad en Jesucristo. Es rechazar el testimonio del Espíritu. Si tú rechazas el Evangelio, entonces has cometido el pecado imperdonable, porque pues tienes incredulidad a Cristo y no hay forma de ser salvo si no crees en Cristo. ¿Sí siguen la lógica? Bueno, en Hebreos se vuelve a hablar de eso. En Hebreos dice que hay personas que están en iglesias. ¿Saben quiénes pueden ser unas personas que viven esto que voy a decir que es muy fuerte? Jovencitos que crecieron en la iglesia y que llegan a cometer apostasía. Es horrible porque son jóvenes que estuvieron desde pequeños recibiendo el Evangelio. Y dice Hebreos, bueno, se los voy a leer.
Vayan a Hebreos un momento, los que tengan Biblia ahí. Hebreos 6:4. Miren lo que dice Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Esa descripción que aparece en el versículo 4 pareciera la descripción de un creyente verdadero, ¿no? Miren lo que dice. Fueron iluminados. Bueno, yo no creo que está hablando de una iluminación de salvación, sino que fueron iluminados con el conocimiento del evangelio correcto. Es decir, fueron a una iglesia donde se predicó el evangelio correcto. Recibieron luz, ¿sí? ¿Qué más dice? Gustaron del don celestial. Es decir, tuvieron una probadita del don celestial. ¿Cuál es el mayor don celestial? El mayor regalo que ha venido del cielo, ¿quién es? Jesucristo. Es decir, probaron. ¿Usted alguna vez ha ido a un supermercado que le dan como una degustación? Bueno, eso es como, usted lo deja como antojado. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí, una probada. Esa misma palabra probaron es la palabra cuando al Señor Jesucristo le dan a probar esa bebida que era una mezcla de vinagre con agua y con otras cosas, y él la rechaza solamente de una probada, no lo bebió, ¿sí? Entonces ellos probaron el don celestial, es decir, de alguna manera, estando en la iglesia por años, personas probaron, tuvieron una probada de Cristo. Nunca lo comieron completamente, no comieron el pan de vida, no tomaron el agua de vida eterna, pero simplemente tuvieron una degustada. ¿Qué más dice? Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que lo que significa ahí es que una persona dentro de una iglesia participa de muchas bendiciones que el Espíritu Santo está dando en la iglesia. Recibe generosidad de los hermanos, recibe cariño de la gente, lo cuidan, lo aman. Es decir, recibe un montón de beneficios de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, ¿sí? Gustaron de la buena palabra. Bueno, recibieron la palabra de Dios por años, de los poderes del siglo venidero, es decir, vieron el poder ejecutado de Dios en su iglesia, pero dice que recayeron. Es imposible que sean renovados. ¿Saben qué es lo fuerte de este pasaje? Que está diciendo que una persona puede llegar a tal punto de rechazar el mensaje del evangelio que recae, es decir, sale de la iglesia, dice no, igual yo rechazo a Cristo, a pesar de que ha recibido todo esto. Entonces llega un punto donde dice, ya no hay oportunidad, ya no hay chance. Y eso mismo dicen en Hebreos capítulo 10. En el capítulo 10, miren lo que dice, miren el versículo 26, Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y creo que aquí pecar voluntariamente es que peca, pero sigue adelante con su pecado sin arrepentimiento, simplemente está abiertamente. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el pasaje más fuerte es el que está en el versículo 29, porque ¿cuál es el planteamiento aquí en Hebreos? A una persona se le presenta a Cristo una y otra vez, y finalmente dice como, Jesucristo es basura. Entonces miren lo que dice el versículo 29, dice, tú le estás diciendo basura a mi hijo, entonces miren lo que dice el Padre que va a hacer. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Bueno, personas que habían sido apartadas de cierta manera, reciben el mensaje una otra vez, lo rechazan, dice el Padre, lo que queda es lo peor. Es más, para una persona que ha recibido mucha revelación y finalmente rechaza a Cristo, el juicio es mayor. Entonces, creo que esto es similar al pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Recibir toda la evidencia y sin embargo decir, yo rechazo a Cristo. ¿Y saben qué es lo peor? Hay muchas personas que hacen eso. Reciben y sin embargo dicen, no, Jesucristo, yo pisoteo a Cristo. Y siguen en su ruta. Bueno,
Esa es una situación y ese es el pecado imperdonable, incredulidad en Cristo. Ok, hermanos, vamos a terminar en palabras de oración. Al final pueden despedirse los hermanos, ya no vamos a tener la oportunidad de verlos nuevamente. Oramos que el Señor los vuelva a traer en otra ocasión acá a Bucaramanga. Y gracias por estar con nosotros. Ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, para la iglesia y también para aquellos que nos han visitado. Y vamos a orar, hermanos, agradeciendo al Señor por este tiempo. Soberano Dios, damos gracias en esta preciosa noche. Gracias por cada bendición que tú derramas sobre nosotros, sobre esta iglesia. Queremos agradecerte de una manera muy especial por el pastor Santiago, por el hermano César. Gracias por permitirnos como iglesia disfrutar de ellos, de estos días, disfrutar de tu palabra a través de ellos. Padre, sigue obrando en sus vidas, en sus iglesias, en sus ministerios allá en su ciudad. Y rogamos que todo lo que hemos recibido como iglesia podamos realmente vivir, ejemplificar, que el Evangelio pueda verse como debe verse, de una manera visible a través de nuestras vidas. Y aún tú, durante estos días, has permitido que muchas personas puedan escuchar de tu palabra, escuchar del Evangelio. Y rogamos, Padre, que tú puedas hacer tu voluntad y si es tu voluntad puedas también salvar a aquellas personas que han escuchado del Evangelio. Quedamos muy agradecidos. Guárdanos, Padre, podamos regresar con bien a nuestros hogares, podamos descansar bien. Hasta la próxima oportunidad que tú en tu gracia nos permitas nuevamente disfrutar de la comunión entre tus hijos. Y quedamos agradecidos por todo este tiempo y oramos en gratitud en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.